Muy buenas, ¿qué tal estás? En este vídeo vamos a resolver la sexta pregunta de este caso práctico de 2018. Dice, en el caso de que se iniciara el procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿sería preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado? ¿Resultaría posible una terminación convencional? En caso afirmativo, ¿qué debería fijar el acuerdo? Bien, tenemos tres preguntas dentro de una misma pregunta. Sabes que esto siempre lo remarco muy bien porque es importante que no nos olvidemos de responder a todo lo que están planteando. Seguimos en el caso de responsabilidad patrimonial del señor Amin y ahora nos están preguntando si es preceptivo solicitar el dictamen del Consejo de Estado y si resulta posible una terminación convencional y qué debe de incluir el acuerdo. Tres preguntas. Vamos a leer, como siempre hacemos, el enunciado a ver qué información podemos sacar para resolver esta pregunta. Por otra parte, Don Ahmed Amin, ciudadano pakistaní, solicitó con fecha 16 de enero de 2019 asilo en España y le fue denegado mediante resolución de 13 de julio de 2019. Con fecha 13 de enero de 2020 se le notifica una resolución del Ministerio del Interior, en la que, por haberse detectado un error en la valoración de la documentación obrante en el expediente, se le concede la solicitud de asilo. El señor Amin presenta una reclamación de responsabilidad patrimonial por daños morales, que valora en 40.000 euros, al alegar que ha padecido penurias en su país de origen durante este tiempo. Bien, aquí lo que subrayaría para resolver esta pregunta es los 40.000 euros, en grande con fosforito, ¿vale? Bueno, fosforito no te dejará el examen, pero subráyalo muy mucho para tener claro si es preceptivo o no el dictamen del Consejo de Estado. Y te preguntarás si esto es muy habitual en el supuesto práctico o no. Perdona la interrupción, este es un contenido de prueba, de demostración de lo que ofrecemos desde simplificatusopos.es. Si te parece útil, si crees que te puede ayudar a preparar tu oposición, ponte en contacto con nosotros o acude a nuestra página para ver con más detalle qué es lo que ofrecemos y de qué manera podemos ayudarte. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te sea muy útil. Hasta pronto. Bueno, decirte que la responsabilidad patrimonial sí que es algo que suele caer en el supuesto práctico. Quizá no todos los años, que no sea tan habitual como contratos en sí, pero dentro de la Ley 39 es algo que sí que gusta preguntar. La parte del dictamen del Consejo de Estado quizá me lanzaría más a un sí, pero realmente la terminación convencional del procedimiento es algo que no he visto muchas veces, por no decirte ninguna, en un supuesto práctico. No obstante, vamos a repasar juntos la ley y ya vas a ver que es algo muy sencillo de responder y que en el examen a veces cuando ves preguntas así dices, uy, qué ambiguo, te empiezan a temblar las piernas, pero luego dices, ah, sí que me lo sé y lo escribes. Entonces la parte del Consejo de Estado creo que la tienes clara, la parte de la terminación convencional vamos a ver cómo bandeamos esta respuesta. Bien, pues vamos a repasar la teoría. Ya hemos comentado que la responsabilidad patrimonial está entre la Ley 40 y la Ley 39, pero vamos a repasarlo. En la Ley 40 tenemos los principios de la responsabilidad, el cálculo de la indemnización y la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y el personal al servicio de las administraciones públicas. Esto es lo más destacable de la Ley 40 en cuanto a responsabilidad patrimonial. Si nos vamos a la Ley 39, lo que tenemos es el procedimiento administrativo común con las especialidades de responsabilidad patrimonial. Tenemos las especialidades de inicio de oficio y de inicio a solicitud del interesado, la solicitud de informes y dictámenes, que esto nos va a servir de ayuda para responder esta pregunta, trámite de audiencia y después la terminación convencional, el artículo 86. Esta terminación convencional realmente es del procedimiento administrativo común, pero hay un último párrafo que ahora vamos a ver que se refiere a la responsabilidad patrimonial y es justo por lo que nos están preguntando. Después tenemos el artículo 91 con las especialidades de la resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial y el 92 la competencia. Dicho esto, vamos a ver directamente qué nos dice la ley para hacer el repaso de esta teoría. Bien, pues los principios de responsabilidad patrimonial ya los hemos repasado en el vídeo de la pregunta anterior. No obstante, voy a pasar por ello rápidamente. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
Esto es un funcionamiento normal o anormal de la administración pública. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone por sí misma derecho a la indemnización. Bien, y esto es importante, en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Lo que continúa de este artículo no lo voy a repasar porque lo hemos hecho recientemente, pero ya sabes que es otros tipos de responsabilidad patrimonial que se pueden dar: el Estado legislador, funcionamiento a norma de la justicia, Tribunal Constitucional y ejecución de contratos del sector público. Vamos a repasar la parte de la indemnización y es el artículo 34, que dice: solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Esto es fundamental, que no tenga el deber jurídico de soportar, salvo, arriba ya nos decía casos de fuerza mayor y aquí nos dice: no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar. Seguimos con el punto 2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la normativa de seguros obligatorios y de la seguridad social. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de garantía de competitividad. Es decir, la cuantía se va a calcular desde el día en que el hecho se produjo, pero se va a pagar arreglo al día en el que se haga la resolución, en el que se dicte esa resolución. Si ha subido el índice de garantía de competitividad, pues se pagará más alto. Y también se pagarán los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada de acuerdo con la Ley General Presupuestaria. La indemnización podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga el interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. Vale. Hasta aquí hemos repasado la parte de la Ley 40. Ahora vamos a ir a la Ley 39, ya hemos visto la solicitud de inicio y ahora ya nos vamos a ir dentro de la instrucción a la solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, fundamental para responder la primera de las cuestiones que se plantean. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, será preceptivo solicitar el informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de 10 días el plazo de su emisión. Aquí ya tenemos un informe preceptivo, que es al servicio cuyo funcionamiento ha ocasionado la lesión. Ahora, en el caso de que la indemnización reclamada sea de igual o superior a 50.000 euros, así como aquellos en los casos que disponga la ley del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar el dictamen del Consejo de Estado, ¿vale? Si la indemnización es igual o superior a 50.000 euros, preceptivo el dictamen del Consejo de Estado. Piensa en la cantidad que hemos subrayado al inicio y aquí ya tenemos la respuesta de si es preceptivo o no el dictamen del Consejo de Estado. A estos efectos, el órgano instructor, a estos efectos se refiere al dictamen del Consejo de Estado. En el plazo de 10 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, es decir, están adelantando el trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el artículo 91. El artículo 91 son las especialidades de resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, o en su caso la propuesta del acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. Esta parte se refiere a solo cuando se solicita el dictamen del Consejo de Estado y es que está invirtiendo el orden del procedimiento administrativo común. Está dando primero un trámite de audiencia, después una propuesta de resolución y con todo eso junto se va a mandar al Consejo de Estado para que emita su dictamen. Este dictamen se va a emitir en un plazo de 2 meses
y se debe de pronunciar sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, y en su caso también la valoración del daño causado y la cuantía y el modo de la indemnización. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial, que será evacuado en el plazo máximo de 2 meses. Y aquí no hay cantidad, ¿vale? Funcionamiento anormal de la justicia, informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que media entre la solicitud del informe y su recepción, que no puede exceder de 2 meses. Aquí tenemos un cuadro dentro del procedimiento de responsabilidad patrimonial, un cuadro abreviado donde hablamos de la suspensión del plazo para resolver durante la emisión de informes preceptivos. Hay 2 tipos de suspensión, facultativa y preceptiva. La facultativa es la opcional y es en la solicitud de informes preceptivos tal y como lo indica el artículo 22 de la Ley 39. Entonces tenemos, ¿qué informes son preceptivos? Informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, 10 días. Y el dictamen del Consejo de Estado cuando la reclamación sea igual o superior a 50.000 euros, 2 meses. La suspensión preceptiva es la obligatoria y esta la dice directamente la ley. En este caso, el funcionamiento anormal de la justicia lo acabamos de ver, informe del Consejo General del Poder Judicial. Pero también será preceptiva cuando sea un dictamen del Consejo de Estado en una tramitación simplificada. Y ese plazo será de máximo 15 días. Bien, por último ya vamos a ver la terminación convencional para poder responder a la segunda pregunta de este supuesto práctico, de esta pregunta 6 del supuesto práctico. Las administraciones públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico y tengan por objeto satisfacer el interés público. Estos actos pueden tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. Se pueden terminar procedimientos por acuerdo, pacto, convenio o contrato. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial y el plazo de vigencia. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente en la comunidad autónoma en materias que sean competencia directa de estos órganos. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios públicos. Y aquí es lo más importante que nos atañe es: en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley 40. Y por eso hemos visto anteriormente el artículo 34, a modo de repaso para que lo unifiques con esta parte de la Ley 39. Y habiendo visto ya la teoría, vamos a responder a lo que nos preguntaban, que era si sería preceptivo solicitar el dictamen del Consejo de Estado y si resultaría posible una terminación convencional. En caso afirmativo, ¿qué deberá fijar el acuerdo? La sexta pregunta planteada en el supuesto continúa siendo sobre el caso de responsabilidad patrimonial del señor Amin. Por lo tanto, continuamos con las leyes LPACAP y LRJSP como marco jurídico para resolver las cuestiones planteadas. Hacemos una introducción sobre lo que nos preguntan, marco jurídico. Y ahora, como son 2 subpreguntas, volvemos a hacer esa introducción para ver qué nos preguntan exactamente. En primer lugar, la pregunta que se formula es si sería preceptivo solicitar el dictamen del Consejo de Estado, en el caso de que se iniciara el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Antes de leer esta parte de la teoría, decirte que siempre conviene hacer una introducción sobre responsabilidad patrimonial, pero ya lo hemos hecho en la quinta pregunta, donde hemos puesto el artículo 32 a modo introductorio, diciendo qué es indemnizable y qué no, y por qué se hace la responsabilidad patrimonial. Entonces ahora ya, habiendo hecho esa introducción, podemos responder directamente a lo que nos plantean.
De acuerdo con el artículo 81 de la LPACAP, en primer lugar, será preceptivo solicitar el informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión, con un plazo de 10 días para su emisión. En segundo lugar, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de una cuantía igual o superior a 50.000 euros, será preceptivo solicitar el dictamen del Consejo de Estado. El plazo para emitir el dictamen será de 2 meses y deberá pronunciarse sobre la existencia de causalidad entre el daño y la administración, la valoración del daño y la cuantía y modo de indemnización. Si se tramita el procedimiento de responsabilidad patrimonial de manera simplificada, el plazo para emitir el dictamen del Consejo de Estado cuando sea preceptivo será de 15 días y en este caso suspenderá el plazo para resolver el procedimiento hasta que se emita el dictamen. Bueno, esta parte del procedimiento simplificado lo puedes omitir, ¿vale? Esto es de regalo de decir, mira, qué bien me lo sé que te voy a poner todo lo relacionado con el Consejo de Estado. Es verdad que ya que lo tenemos también en los apuntes con ese cuadro, ¿por qué no aprovechar y mencionar todo, ¿vale? Entonces yo lo he aprovechado y he mencionado todo. En este caso, el señor Amin valora los daños morales por una cuantía de 40.000 euros, por lo que al no superar los 50.000 euros no sería preceptivo solicitar el dictamen del Consejo de Estado. Tan solo sería preceptivo solicitar el informe al departamento cuyo funcionamiento causó la presunta lesión indemnizable dentro del Ministerio del Interior. Con esto hemos resuelto la primera pregunta y aquí te he puesto este cuadro rojo para que lo repases y lo tengas muy claro. Ojo con las cantidades en responsabilidad patrimonial, no confundamos. Ley 39, si es igual o superior a 50.000 euros, dictamen preceptivo del Consejo de Estado. La jurisdicción contencioso administrativa utiliza el importe de 30.050 euros, ¿vale? Si es un acto de la comunidad autónoma inferior a 30.050 euros, nos vamos al juzgado de lo contencioso administrativo. Si es superior a 30.050 euros y es un acto de la comunidad autónoma, TSJ, Tribunal Superior de Justicia. Actos de ministros o secretarios de Estado inferiores a 30.050 euros en responsabilidad patrimonial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal Central de lo Contencioso Administrativo. Y actos de ministros o secretarios de Estado que superen los 30.050 euros en responsabilidad patrimonial, Audiencia Nacional. Un pequeño repaso que hemos hecho en la jurisdicción contencioso administrativa para que lo tengas claro en relación a las cantidades. Pues vamos a resolver la segunda parte de esta pregunta. En segundo lugar, el segundo apartado de la sexta pregunta del supuesto práctico plantea si sería posible una terminación convencional del procedimiento de responsabilidad patrimonial y, en tal caso, ¿qué deberá fijar el acuerdo? Simplemente ponemos lo que nos están preguntando. Vamos con la teoría. Como regla general y según el artículo 86 de la LPACAP, las administraciones públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos, pudiendo estos tener la consideración de finalizadores de procedimientos administrativos, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico. Estos instrumentos deberán establecer como mínimo la identificación de las partes, el ámbito personal, funcional y territorial y el plazo de vigencia. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y el modo de indemnización, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 34. Aquí podríamos poner los criterios del artículo 34. Yo los he puesto en el margen porque tampoco me parecía realista poner también esos criterios. Si ya nos hemos lucido aquí con la tramitación simplificada, vamos a ser un poco realistas. Quizá lo puedes poner, como siempre te digo, que dejes un espacio al final de la pregunta y añadirlo después si consideras que viene a cuento y que tienes tiempo. Yo te he puesto aquí de una manera abreviada qué es lo que yo hubiera puesto en relación a este artículo. Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular que no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley, eso es como un básico. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, otro básico. Y la indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga el interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. Para mí eso es lo más importante del artículo 34
y es lo que quizá podría haber añadido aquí a continuación. Al fin y al cabo es un supuesto práctico bastante largo, entonces hay que medir todo lo que escribes, ¿vale? Entonces ya, para terminar, respondiendo a la cuestión formulada, siempre y cuando haya acuerdo entre las partes y no sea contrario al ordenamiento jurídico, se podrá terminar el proceso mediante dicho acuerdo. Este acuerdo se deberá establecer la identificación de las partes, el ámbito personal, funcional y territorial, el plazo de vigencia y, además, la cuantía y el modo de indemnización de la responsabilidad patrimonial. Y hasta aquí hemos llegado con la resolución de la sexta pregunta de este supuesto práctico que espero te haya servido de ayuda. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.